Bueno, buen día muchachos. El día de hoy vamos a trabajar el concepto de derivada, pero pues por ahora lo vamos a trabajar de una manera sencilla, ¿ok? No nos vamos a complicar tanto la vida y les quiero explicar cómo se puede utilizar el concepto de derivada, bueno, primero de manera geométrica para entender qué es lo que está ocurriendo y luego lo haremos en fórmula, que pues básicamente las derivadas terminan siendo un límite. Entonces va a ser algo muy similar a lo que ya hemos aprendido a hacer, ¿ok? Bueno, para calcular una derivada, pues primero que todo necesitamos una función, que en este caso es la que está aquí dibujada en rojo, que lo vamos a llamar f de x, ¿ok? Y necesitamos un punto sobre esa curva, o sea, pues un punto que tenga coordenadas en este caso a f de a, que es precisamente el puntito que tenemos acá, ¿ok? Entonces, ese punto va a estar fijado, o sea, ustedes se paran en un valor de a, por ejemplo, la podría valer 2, 5, etcétera. Y es un valor que se va a fijar. O sea, ese puntito en color morado no lo vamos a mover de ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a tomar valores a la izquierda o a la derecha de A, que bueno, uno por ejemplo podría decir, bueno, voy a tomar por ejemplo este puntito que lo podemos llamar X. Pero entonces aquí hay una cosa importante, y es que si por ejemplo este valor lo llamamos X, ese número se puede ver como el valor original que era A, que lo voy a poner con color morado, que era A, sumándosele un valor que lo vamos a llamar H. Bien, básicamente ese valor H es la longitud. Espérate, verás, voy a ponerlo acá más bien así con color naranja. Entonces, H en realidad representa este canto que está aquí, ¿ok? O sea, cuánto mide el canto que está desde aquí hasta X. Entonces, ese cantito que es la separación entre A y X, lo llamamos H. Bien. Entonces fíjense que esa H si es positiva, nos estamos moviendo por la derecha, y si es negativa, pues sería por este lado, que sería el lado izquierdo. ¿Ok? Este sería el valor de un H si fuera negativo. Pero en realidad lo vamos a pichar, o sea, vamos a hacer el dibujo solamente cuando la H es positivo, y cuando la H es negativo, pues es copiar y pegar muchas cosas. ¿Ok? Entonces, cualquier número mayor que A o menor que A se puede ver siempre de la forma el número más un valor de H. Y ese H, pues, es un valor ya sea positivo o negativo. ¿Ok? Bueno, si ese es el valor X, fíjense que por acá, pues, tendría que estar f de X, que sería el mismo. O sea, podríamos escribirlo como f de X, o podríamos escribirlo como f de A más H. Para efectos de simplicidad, pues lo vamos a dejar con f de A más H para que lleguemos directamente a la fórmula. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tengan en cuenta que entre esos dos puntos yo puedo definir una recta que pase por ellos dos. Lo voy a dibujar acá con color rosa. ¿Vamos bien? Bueno, espero que sí vayamos bien. Que sería una recta más o menos como por acá. Entonces, fíjense que esa recta que está ahí, pues es una recta que pasa por ¿cuáles puntos? Pues pasa por los puntos a f de A y A más H, f de A más H. O si lo quieren ver también con X, sería X, f de X. ¿Bien? Entonces, lo que estamos calculando acá es lo siguiente. Por acá tenía algo escondido, que no les quería hacer spoiler todavía, pero ya puedo hacerles spoiler. Entonces, vamos a encontrar la pendiente de la recta que pasa por los puntos AF de A, que son los puntitos que habíamos dibujado con color verde, o sea, la coordenada en X y la coordenada en y el punto A más H y F de A más H. Y si lo quisiéramos hacer con las otras coordenadas, pues la podríamos haber puesto X, F de X, que es la misma cosa. ¿Sí se dan cuenta? O sea, tengan en cuenta que a la X yo la estoy llamando A más H
Y pues f de x sería f de a más h. En realidad, esta condición del x f de x la estoy pichando. Es porque en el libro no aparece la fórmula derivada cuando lo escribimos en términos de una x. Pero yo les voy a dar las dos fórmulas. Y pues bueno, el que quiera utilizar una fórmula está bien, el que quiera utilizar la que sale en el libro, pues también está bien. Yo voy a seguir, perdón, la que está en el libro, pues precisamente porque es el libro guía, ¿ok? Bueno, ¿y ahora qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a reemplazar quiénes son las coordenadas. Entonces, bueno, esto lo voy a pichar por ahora, porque recuerden que yo necesito saber acá quién es x1, quién es y1, y por otro lado, quién es x2 y y2. Porque queremos encontrar la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. Pues en este caso, vamos a reemplazar x1 que es a y y1 que es f de a, que precisamente son estos dos valores. Y también vamos a reemplazar cuánto vale x2, que es a más h, y f de y y2, que es f de a más h. ¿Vamos bien? O sea, ahí estamos utilizando la definición de pendiente de una recta. Pero aquí también pasa algo bien interesante y es que como en el denominador aparece a más h y le estoy restando h, perdóname, a más h y le estoy restando a, la a se va con la a. Y a la final nos quedaría h en el denominador. Entonces, la pendiente de esa recta sería este valor que está aquí. ¿Vamos bien? Entonces, esa sería la pendiente de esa recta que está ahí. Cuando ustedes tienen una función y la recta corta en dos puntos o más de la función, eso se denomina una recta secante. ¿Ok? Entonces, usualmente en el libro, a esta recta o esta pendiente se le denomina pendiente de la recta secante. Esta sería la pendiente de recta secante, es que corta en dos o más puntos en la función f de x. A eso es lo que se refiere con recta secante, pero en realidad ni siquiera es necesario tampoco darle ese nombre. Bueno, entonces fíjense que eso lo hicimos con un valor de x que tomé al azar, pero entonces yo les podría preguntar a ustedes, bueno, ¿qué pasa si ahora en vez de tomar solamente un x fijo, empiezo a acercarme o empiezo a tomar valores cercanos a, o sea, voy a ir acercándome, 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 y cada vez más acercándome a por el lado, por ejemplo, derecho? Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué pasa con esa pendiente de esa recta? ¿Vamos bien? Entonces, si yo empiezo a acercarme, fíjense que las rectas empiezan a cambiar. Por ejemplo, esta es la primera recta que fue la que dibujamos, pero la recta que sigue sería una recta más o menos así. Esta sería la segunda recta. ¿Qué pasaría por el otro punto que se escogió? Entonces, ese sería otro valor de x con ciertas coordenadas. Entonces, fíjense que cada vez que me vaya acercando a, esa recta va a empezar a tener un comportamiento extraño. Fíjense que en este caso, por ejemplo, si ahora tomamos el otro valor de x que tomé, pasa por acá y pasa por acá. Y sería una recta más o menos como así. O sea, esto se empieza a volver como un revolú porque es una cantidad grandísima de rectas, ¿no? Pero tranquilos que aquí les estoy explicando es qué está haciendo, qué se está haciendo. Entonces lo que estamos haciendo es ahora tomar valores de x cada vez más cercanos a a. Y recuerden que eso representa un límite, ¿no? O sea, tarde o temprano vamos a tener que hablar del concepto de límite. En este caso. ¿Vamos bien? Y yo juego con esto acá. Ahora sí. Listo. Para el siguiente punto que tomamos, esta sería la otra recta. Y así continuaré. El siguiente punto sería esta otra recta. O sea, ahí se empieza a volver un revolú porque entonces, para cada punto que yo vaya tomando, cuando me voy acercando, me va generando una recta nueva, una recta nueva, una recta nueva. Entonces la pregunta del millón es, bueno, si empiezo a acercarme a A,
O sea, si empiezo a acercarme así por este lado, por el lado derecho en este caso, en este dibujo, ¿qué ocurre con esa recta? Bien, pues si continuamos haciendo ese proceso, a la final la recta, como el punto f de a y f de a más h, o sea, si yo aplico el límite o si empiezo a acercarme a por el lado derecho, pues uno lo que va a empezar a hacer es esto. Entonces uno va tomando valores de x y va mirando el comportamiento de la función y uno se va acercando cada vez más y más y más y más a. Pues fíjense que mientras me acerque más y más y más al valor de x igual a, la recta que estamos haciendo, que era una recta secante, va a terminar siendo una recta que solamente va a cortar en ese punto. Y esa es la definición de recta tangente. Recta tangente básicamente es una recta que solamente corta en un punto al gráfico. Bueno, corta en un punto, pero entonces ahorita yo les voy a contar respecto a qué. Porque ustedes me podrían decir, ay, pero es que esa recta, bueno, a pesar de que corta ahí en un punto, que sería en este puntito que está acá, que es el punto con coordenadas A, F de A, fíjense que si continuamos la recta, ustedes me podrían decir, profesor, pero es que acá vuelve y corta. Bueno, en realidad lo de recta tangente, o sea, lo de que corta en un punto, es básicamente que corta en un punto cercano al valor de x igual a. O sea, ustedes en realidad están verificando de que la recta es tangente en un canto del gráfico. O sea, ustedes lo que van a hacer es como cortar el gráfico original y solamente quedarse con ese cantito que está en color verde claro. Entonces, fíjense que en ese cantito, esa recta que está en color azul claro solamente corta en AF de A la función. ¿Bien? Entonces, a esa recta se le llama la recta tangente. Entonces, voy a ponerla con color azul claro. Esta se llama recta tangente. Y pues la pendiente de la recta tangente la vamos a llamar m sub t, por ejemplo. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuál es la pendiente de esa recta tangente? Pues recuerden que nosotros habíamos calculado la pendiente para cualquier recta que se estuviera acercando a el punto A. Entonces, esta es la pendiente de la recta secante, ¿se acuerdan? De las recticas que teníamos aquí en color rosado. Bien. Y fíjense que si ustedes se acercan a A, entonces, para poderme acercar por este lado a la A, tengan en cuenta de que para poderme acercar a A, entonces, A más H se acerca al número A, si H se va para cero. Pues sí, claro que si la H fuera para cero, pues este tiende a cero y nos daría A, ¿no? Entonces tengan en cuenta de que a la final analizar el comportamiento de esa recta tangente es analizar un límite a cero, en este caso, de este cociente o de esta división. Entonces, la pendiente de la recta tangente se puede escribir en términos de la pendiente de una recta secante, pero se le aplica el límite cuando h tiende a cero. Porque tengan en cuenta que ustedes están haciendo un acercamiento y yo quiero mirar es cuál es el valor de la pendiente de esas rectas secantes, pero cuando me voy acercando a A. O sea que a la final es un límite. Entonces, esa pendiente de esa recta tangente, pues recibe el nombre de la derivada en el punto A, si es que existe ese límite. Pues esta es la definición de derivada en el punto A. Entonces, una manera bonita de entender la derivada es que la derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva, que en este caso la curva es y igual a f de x, porque recuerden que esta es la curva f de x. Bien. En el punto AF de A. O sea, fíjense que ahí estamos calculando la pendiente de la recta tangente en este punto. Déjenme y lo pongo acá con amarillo, que es el punto AF de A. Entonces, a la final, encontrar una derivada es básicamente encontrar un límite. Y bueno, representa la pendiente de esa recta tangente si es que la derivada existe. Recuerden que un límite pueda que exista o pueda que no. Entonces, esta va a ser la definición de derivada que vamos a usar de aquí en adelante. Porque pues es la que utiliza el libro. Hay otra definición de derivada, que ahorita también se la voy a escribir,
que se parece mucho a esta, pero en vez de ser un límite en cero, o sea, fíjense que aquí la ventaja con este límite es que siempre es un límite en cero, siempre, cuando h va para cero, cuando h va para cero. O sea, no vamos a hacer límites diferentes a este. Bueno, tengan en cuenta que como es un límite, pues esto se puede hacer usando tablas de valores o el método algebraico. Bien, o sea, vuelvo y le digo, esto es un límite como tal. Y lo interesante es que siempre una derivada, bueno, si es que la derivada existe, o por lo menos hay como alguna condición de que exista la derivada, este límite siempre nos tendría que dar algo de la forma cero sobre cero. Entonces, usualmente, cuando uno está calculando una derivada, uno utiliza el método algebraico, aunque recuerden que uno tiene que verificar cuál método puede usar, ¿no? Eso se los expliqué con todo lo relacionado a encontrar límites. Bien. Pero pues los métodos más usados para calcular una derivada es o tabla de valores, cuando esa derivada nos termina dando un límite infinito, o el método algebraico si es que nos da algo de la forma cero sobre cero. Bueno, comencemos con los ejemplos como para poder aprender a usar esa formulita derivada. Entonces, la verdad, la formulita derivada no es nada fea de usar. Lo único que tenemos que tener cuidado es utilizar la fórmula bien y reemplazar en donde aparezca la A, pues hacer f de a y se acabó. O sea, reemplazar donde aparezca la a, o sea, si calculamos la derivada en 2, pues usar la misma definición de límite que está acá, pero reemplazando la a por 2. ¿Vamos bien? Bien, pues el primer ejemplo, pues es un ejemplo sencillo que tiene que ver con polinomios. Entonces nos dicen que vamos a encontrar la derivada en 2, si es que existe, y lo vamos a hacer de dos formas. Una, usando tablas de valores, porque recuerden que una derivada uno la puede hacer con tablas de valores, o con el método algebraico. Bien, que el método algebraico sería el método como más rápido. Entonces, como queremos calcular la derivada en 2, pues tenemos que utilizar la definición de límite. Voy a copiarles la definición de derivada que está aquí arriba para poder hacer las cosas con un poco más de tranquilidad. Entonces, recuerden que la derivada en a, esa es la definición general. Es el límite cuando h tiende a 0. Bueno, esto lo voy a cambiar de color para dejarlo como siempre está. De f de a más h menos f de a entre h. Entonces, esta es la definición general de derivada en un punto A, pero recuerden que acá en este caso la A vale ¿cuánto? 2, porque estamos calculando la derivada en 2. Entonces, fíjense que el valor donde estemos aplicando la derivada, pues es el valor de la A que me están dando. Entonces, en este caso, la A vale 2. Y donde aparezca la A, vamos a reemplazar precisamente 2. O sea que lo que tenemos que calcular es el siguiente límite. La derivada en 2 es el límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h menos f de 2 entre h. Bueno, y eso se ve como horrible, ¿no? Porque f de 2 más h, esa cosa no tiene ni pies ni cabeza. Entonces vean, cuando ustedes quieran calcular límites y tengan dudas a la hora de reemplazar, yo les recomiendo que hagan lo siguiente. Vean, ustedes pueden hacer una pausa. En matemáticas no está prohibido que ustedes hagan las cosas con calma. Entonces, este simbolito que está acá es para indicar que vamos a hacer una pausa en el ejercicio, vamos a calcular ciertas cosas y luego me devuelvo al ejercicio y lo reemplazo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar encontrar? Pues vamos a encontrar cuánto es este valor, que este valor se ve como raro, f de 2 más h. Luego vamos a calcular cuánto es f de 2 y por último hacemos la resta. ¿Les parece? O sea, vamos a hacerlo con calma. Entonces, bueno, recuerden que la función f de x es esta que está aquí. Y yo les había dicho a ustedes que cuando evalúen, donde aparezca la x, pongan un paréntesis, ¿no? Entonces ya les voy a enseñar por qué los estaba molestando con eso. Entonces, fíjense que por un lado me están pidiendo cuánto es f de 2 más h. Bueno, ustedes me pueden decir, bueno, ¿y yo eso cómo lo calculo? Pues f de 2 más h, en este caso, sería lo siguiente. Donde aparezca la x, ponerlo con amarillo. Donde aparezca la x, voy a hacer una cosa primero. Voy a poner un paréntesis y luego voy a reemplazar por lo que está aquí adentro, que en este caso es 2 más h.
Entonces, ¿cómo es la función? La función es x a la 2, o sea que vamos a poner un paréntesis a la 2. Recuerden que donde esté la x vamos a poner un paréntesis. Menos 3x, pero como hay una x, pongo un paréntesis más 2. Y dentro de los paréntesis voy a poner 2 más h. O sea que esto sería 2 más h aquí y aquí 2 más h. Y vengo y les pongo el efecto especial para que quede más claro. Ay. Bien. Entonces, tengan en cuenta que aquí utilizamos la función y evaluamos. Así es como uno calcula ese f de 2 más h. O sea, uno se asusta, pero en realidad, de la manera como yo les he enseñado a evaluar, pues yo no creo que vayan a tener ningún problema. Entonces, donde aparezca la X, ponen un paréntesis y adentro escriben lo que están evaluando. Ahora, ¿qué pasa? Pues ahora esto se vuelve un problema de álgebra, porque tenemos que desarrollar ese binomio al cuadrado y esta otra multiplicación que está acá. Bueno, aquí empieza a ponerse interesante porque acá tenemos que utilizar álgebra. Entonces, 2 más h al cuadrado, ustedes lo pueden hacer de dos formas. Pueden escribirlo como 2 más h por 2 más h y lo distribuyen. O pueden utilizar binomios cuadrados. ¿Cómo es la fórmula del binomio cuadrado? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Tengan en cuenta que aquí estoy encontrando a que es igual esto que está aquí. Lo voy a poner acá con color verde. Esto que está acá es esto que está acá. Y ya les voy a poner la fórmula que utilicé. ¿Bien? Por otro lado, el negativo 3 se multiplica con 2 más h. Entonces, cuando hagamos esa propiedad distributiva, te va a quedar negativo 6, negativo 3h más 2. Que esto que está acá, que bueno, acá hicimos la distributividad en rojo, con el negativo, nos dio esto. ¿Vamos bien? Ah, bueno, entonces ustedes me podrían decir, bueno, ¿y qué fue lo que usamos ahí? Lo que usamos ahí, bueno, en esa parte que estaba en color verde, era esta fórmula. A más B al cuadrado es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Tengan en cuenta que en una suma, una potencia no se reparte así tan fácil. Decir, ay, no, A más B al cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado. No. Tengan en cuenta que las potencias solo se reparten cuando hay multiplicación o división. Pero cuando hay suma y resta, toca utilizar algún caso de álgebra, que en este caso es binomio cuadrado perfecto. Bueno, haciendo estas multiplicaciones, porque acá tenemos 2 a la 2, que es 4. 2 por 2h, esto sería 4h, más h a la 2, menos 6, menos 3h, más 2. Y aquí podemos operar los términos que sean semejantes. Por ejemplo, podemos operar bueno, fíjense que acá hay un h solito. Pues este h cuadrado, perdón, que está solito, lo podemos poner de primeras y lo dejamos quieto. Entonces, h cuadrado. Luego podemos sumar los que tengan h. Entonces, en este caso, 4h con negativo 3h los podemos operar y 4h menos 3h nos da h. Y por último, los términos independientes o los números que están ahí, que sería 4 menos 6 negativo 2 menos 2, 0. O sea que de los términos independientes creo que se cancelan. Porque te daría 4 menos 6 negativo 2 y negativo 2 más 2, 0. O sea que ya encontramos cuánto es f de 2 más h. F de 2 más h, ¿cuánto es? H al cuadrado más h. Y se acabó. Por otro lado, tengo que encontrar cuánto es f en 2. Porque fíjense que ya encontramos este primero, ahora voy por f de 2, que es el segundo. Pues f de 2 es donde aparezca la x, pongo un paréntesis, menos 3 paréntesis, más 2, que es donde aparezca la x en la función. Y adentro del paréntesis, pues voy a poner lo que está aquí adentro, que en este caso sería un 2. Aquí sería un 2 y aquí sería un 2. Y ya calculamos f de 2. ¿Cuánto nos da eso? Esto daría 4 menos 6 más 2 y esto nos da 0. Entonces fíjense que como ya calculamos f de 2 más h y f de 2, pues esos valores los podemos reemplazar en el ejercicio original, que era este. Entonces, si ustedes se van con calma
y hacen la parte de álgebra aparte, yo estoy más que seguro que no se les va a hacer tan complicado encontrar esto. Entonces, miren, tenemos f de 2 más h. Ah, pero es que f de 2 más h, ustedes acabaron de encontrar que valía ¿cuánto? H cuadrado más h. Pues eso es lo que vamos a reemplazar. Entonces, f de 2 más h, que es h cuadrado más h, menos la imagen en 2, que la imagen en 2 creo que nos dio 0. ¿Vamos bien? Y este le habíamos puesto con color azul. O sea, fíjense que estamos reemplazando en la posición del f de 2 más h, lo que nos dio que era h cuadrado más h. Y en f de 2, que en este caso f de 2 como nos dio 0, pues donde aparezca f de 2 vamos a poner 0. Y fíjense que ya de esta manera pues es mucho más fácil de calcular ese límite. Entonces esto sería límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado más h entre h. Y fíjense que en este caso pues esto nos daría límite cuando h tiende a 0 de h factor. Fíjense que arriba hay un factor común, ¿no? Que es h más 1 entre h. Bueno, en realidad en este punto podríamos calcularlo con tabla de valores. Bueno, aunque en realidad yo creo que tabla de valores no es necesario. O sea, es necesario cuando nos dé un límite al infinito. Pero en realidad no, esto pichéenlo y más bien lo vamos a hacer por el método algebraico, que es el método que uno usualmente utiliza en este tipo de ejercicios. Cuando tengamos que usar tabla de valores, pues lo usaremos, ¿sí? O sea, cuando el límite sea raro. Pero de resto, con el método algebraico lo podemos hacer. Bien, entonces fíjense que en la parte de arriba sacamos factor común que era h. ¿Y para qué lo sacamos? Pues para simplificar la h que estaba en el denominador. ¿Ok? Y de esta manera, esto sería el límite cuando h tiende a 0 de h más 1. Y recuerden que cuando ustedes tienen un límite, ustedes lo que hacen es evaluar el límite en el valor de la variable. En este caso, como estamos evaluando la h por 0, pues donde aparezca la h, vamos a evaluar aquí por 0. O sea que este límite, ¿cuánto nos daría? Esto nos daría 0 más 1, que es 1. O sea que en este caso encontramos así la derivada en 2 es 1. Y pues ya encontramos el valor de la derivada. Porque el límite nos dio precisamente 1. Entonces, dense cuenta que la forma más rápida de hacer este tipo de límites es con el método algebraico. Por eso fue que piché la parte del método de tabla de valores. La verdad no es necesario. Quería hacérselos, pero en realidad en estos ejercicios no es necesario. Bien, entonces aquí iría el primer ejemplo de esta parte. Como no quiero hacer el video tan largo, vamos a parar hasta acá y continuamos con los otros ejercicios. ¿Ok? Que tengan buen día, muchachos. Hasta luego.